Gerardo, muchas gracias por aceptar platicar conmigo. Empieza 2018 y me gustaría saber tu perspectiva. ¿Qué piensas? ¿Cómo ves el país en términos económicos para este año? Bueno, va a ser un año creo que caracterizado por incertidumbre. Empieza con relativamente malos indicadores en términos de inflación y de crecimiento, en el sentido de que terminamos 2017 con la inflación más alta de los últimos 17 años, con un aumento de precios de la canasta básica cercana a 10%, y en términos de crecimiento, básicamente estancados durante el año. No se nota porque el crecimiento del año es respecto al del año pasado, entonces hay un cierto crecimiento, pero cuando uno ve la tendencia de la actividad económica global, básicamente se ha mantenido estancada a lo largo del año, y el último trimestre para el que tenemos información ya fue negativo. Entonces digamos que la entrada a 2018 no es muy positiva, y además 2018 va a estar caracterizado por una serie de factores que van a aumentar la incertidumbre. El tema de la negociación del Telecán, por supuesto, el tema del impacto de la reforma fiscal en Estados Unidos, el tema político en México, el tema de migración, que todavía sigue latente ahí, que Trump sigue insistiendo con el tema del muro. Entonces, todos esos elementos me parece que van a contribuir de alguna manera a generar esta incertidumbre y volatilidad en algunos mercados que me parece pueden incidir negativamente en términos de las perspectivas de crecimiento económico. Yo creo que en ese sentido no serán muy favorables, tampoco será una crisis, simplemente me parece que seguiremos un poco en la tendencia de crecimiento bajo, mediocre de los últimos años. Ahora tocas el punto del crecimiento mediocre. Si analizamos el crecimiento desde hace muchos años, 20, 25 años, y sacamos promedios, pues el promedio está a un 2,4% más o menos. Y cuando habla Banjico y algunos expertos del crecimiento máximo al que podemos aspirar, el PIB potencial, se habla de un 2,5%. A mí me parece que el 2,5%, un crecimiento anual de 2,5%, todavía no es suficiente para que la calidad de vida de los mexicanos mejore. Lo que me hace pensar que hay cosas de fondo, hay cosas estructurales que tenemos que arreglar, es decir, políticas de más largo plazo. ¿Qué opinas tú en este sentido? ¿Qué tenemos que hacer en el país de fondo, en serio, para poder entrar a una senda de crecimiento sostenida? Sí, yo creo que el 2,5% me parece inaceptable, de hecho, para un país como el nuestro, con las necesidades que tenemos, porque el 2,5% es crecer en términos per cápita al 1%, porque el crecimiento de la población está un poco más del 1% ahora. Así es que el 1% anual del ingreso per cápita, pues es simplemente inaceptable e imposible de asimilar, de pensar que eso va a resolver los problemas que tiene el país en términos de pobreza y de rezagos en muchas partes del país. Entonces, efectivamente es muy bajo. Tendríamos que aspirar a una tasa de crecimiento mucho más elevada que esa. No podemos conformarnos con ello. Entonces eso implica tomar medidas que de alguna manera nos ayuden a cambiar el patrón de crecimiento. ¿Qué se puede hacer? ¿O qué lo explica? Bueno, creo que hay una serie de factores que me parece que podrían ayudar. Uno de ellos, la inversión en infraestructura, es muy importante. Recordemos, la inversión pública y privada en infraestructura. Pero me parece que es muy importante el rol de la inversión pública y que a veces se subestima. Y recordemos que este año tenemos el año de menor inversión, gasto público en inversión, en los de las últimas 6 o 7 décadas, si no me recuerdo, como porcentaje del PIB. Entonces, la inversión pública es crucial porque la inversión pública genera también, se complementa con la inversión privada y detona crecimiento económico. En la medida en la que no tengamos inversión pública, particularmente en inversión en infraestructura, eso es un tema muy importante. Un segundo tema es algo que tú trataste en tu contribución a un libro que está circulando recién, de Ahora y Ahora que es el tema de la desigualdad regional. Parte de las inversiones que se tienen que hacer y de lo que tendríamos que buscar hacer es promover la reducción de las disparidades regionales. Eso casi nadie piensa en cómo contribuiría eso enormemente al crecimiento del país. Y ahí la ventaja de eso además es que nos salimos de la discusión de cosas que no podemos hacer, porque si ya pudimos hacer que regiones del país crecieran, como la zona del centro y centro-norte del país, ¿por qué no podríamos hacer que con el mismo marco institucional hacer crecer una zona como el sur-sureste del país? Y ahí si lográramos hacer que el sur-sureste del país redujera su brecha que existe con los niveles de desarrollo del centro y norte del país, la contribución al crecimiento del país sería muy significativa. Creo que casi nadie incorpora eso en sus análisis. Me parece que en ese sentido lo que hiciste en ese artículo me parece muy interesante. Pero eso es crucial entenderlo. Entender que ahí no hay una limitación de algo que tengamos que cambiar, excepto la preocupación real de promover el desarrollo en el sur sureste del país,
hacer las cosas que hay que hacer, que es invertir en infraestructura en esa zona que es quizá la que ha sido más desatendida en todos estos años, invertir en reducir las brechas de educación, y todo eso va a generar crecimiento y reducción de las desigualdades y disparidades regionales, y al mismo tiempo promover el crecimiento económico. Yo creo que ese elemento, junto con el otro que decía, que es el general de la inversión en infraestructura pública, son dos elementos que me parecen muy importantes, más allá de otros elementos que se han dicho siempre, como el tema de fomentar la competencia, eliminar los poderes de monopolios y oligopolios, etcétera, que podrían seguirnos ayudando en otras áreas. Pero me parece que eso es crucial. Y en todo caso, el tema de monopolios y oligopolios me parece que una dimensión donde sí sería importante que lo discutiéramos, que se ha discutido relativamente poco, es en el sistema financiero. Porque me parece que ahí hay mucho potencial en términos de que si hubiera más crédito al sector privado de parte del sistema financiero mexicano, ayudaría enormemente, mayor crédito y mejores tasas, que era lo que se suponía que iba a ser la reforma financiera. Eso, como se sabe, no necesariamente se ha logrado, porque hay más crédito, pero no necesariamente a más empresas. Y entonces, porque las condiciones no mejoraron sustancialmente. Entonces, creo que ahí hay un aspecto, esas tres, me parece, el rol de la inversión pública, el rol de un programa específicamente diseñado para reducir disparidades regionales y pensar en mejorar las condiciones de competencia en el sistema financiero, son tres que me parecen podrían ayudar al crecimiento en el mediano y largo plazo del país. Vayamos hacia la pobreza, este tema que siempre es tan sensible y tan delicado en el país. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo con los programas sociales de combate a la pobreza? Que pasan y pasan los años, se gastan miles y miles de millones de pesos y las cifras de pobreza prácticamente no cambian en cualquiera de sus mediciones, pobreza extrema, pobreza ampliada, pobreza laboral. Simplemente vemos cambios muy pequeños que muy probablemente se reviertan en los periodos subsecuentes. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué piensas, qué sugieres que deberíamos hacer para lograr un combate a la pobreza, pero de fondo, eficaz? No una cosa paliativa, sino lograr sacar a la gente, a las familias de este círculo y de esta dinámica de pobreza en la que están inmersos. Creo que el tema de la pobreza tiene que ver con dos cosas, con la política social como tal, que me parece que ha sido errónea, que está muy fragmentada, que hay una enorme cantidad de programas que no funcionan, que habría que eliminar, compactar, reducirlos a unos cuantos programas con objetivos muy concretos. Ese es un tema. Pero al final de cuentas es el reflejo de dos cosas. La tendencia general de la pobreza, es el reflejo de la falta de crecimiento económico y el hecho de que ese crecimiento económico no está bien distribuido. Entonces, en el fondo, son esas dos cosas junto con el tema de la política social. Entonces, el tema de la política social es que es más claro lo que hay que hacer. Ahí hay que compactar, eliminar los programas que no están funcionando. Hay muchos programas que el Coneval ya en sus evaluaciones ha dicho que son incluso regresivos. A eso habría que eliminarlos, eliminar duplicidades y, insisto, reducirlos a unos cuantos programas muy concretos. Pero sí, el tema del crecimiento y cómo se distribuyen los beneficios es algo más general. El crecimiento, pues, es lo que hablamos antes, pero sí la distribución de los beneficios del crecimiento también tiene que ver con eso. Y ahí sí me parece que el tema, por ejemplo, laboral también es importante, porque me parece que la reforma laboral que se hizo en el 2012, por ejemplo, pero en general la tendencia hacia cómo se ha tratado el tema laboral en los últimos años, ha sido en detrimento precisamente de los ingresos de la gente que está en la parte más baja de la distribución. Y entonces por eso vemos que pues, los ingresos en términos reales no han aumentado de manera significativa en los últimos años, y eso hace que toda esa gente esté en condiciones de pobreza. Entonces, tiene que ver con una reforma que de alguna manera promueve, yo diría incluso, la precarización de los trabajos mediante el outsourcing, cosas de este tipo, con una muy mala regulación, la política de salario mínimo, la reforma laboral en términos de la representación de los trabajadores y cómo los sindicatos son o no representan los intereses de los agremiados. En fin, esas cosas que son más estructurales, me parece que están más en la raíz de por qué el crecimiento y los beneficios de este crecimiento no se están distribuyendo hacia esa parte de la población, y entonces eso también contribuye a mantener los niveles de pobreza estancados.